podcast nosotros le vamos a hablar sobre agentes, multiagentes y robots. El equipo está conformado por Alvarado Más y mi persona Margarita. Definiciones de agentes según Rousseau y Norton. Un agente es cualquier cosa que pueda ver en su entorno a través de sensores y actuar en su entorno a través de sensores. Según Walden y James. Un agente es un sistema computacional que está situado en algún ambiente y que es capaz de actuar autónomamente en dicho ambiente, con el fin de cumplir su objetivo. Según Shouhar, un agente es una entidad cuyo estado es visto como compuesto de componentes mentales, tales como creencias, elecciones, actitudes y compromisos. Según May, un agente autónomo es un sistema computacional que habita un entorno dinámico y complejo, percibiendo y actuando autónomamente en este entorno, y haciendo esto para realizar un conjunto de objetivos o tareas para los cuales fueron diseñados. En lo siguiente que se presenta a continuación es la vista abstracta de un agente. Por la izquierda están los sensores que reciben la información del ambiente y por la derecha los efectores que ejecutan una acción en relación a la entrada. Podemos decir, en la ciencia de la computación, el término agente inteligente puede ser usado para referirse a un agente de software que tiene algo de inteligencia, indiferentemente de que si no es un agente racional por definición de Rousseau y Norton. Por ejemplo, programas autónomos utilizados para asistencia de un operador o ingeniería de datos, a veces denominados robots, son también llamados agentes inteligentes. Se consideran inteligentes por las siguientes características: aprender nuevos problemas e incrementar normas de solución, capacidad de adaptación en línea y en tiempo real, ser capaz de analizar condiciones en términos de comportamiento, el error y el éxito. Aprender y mejorar a través de la interacción en el medio ambiente es la realización. Aprender rápidamente de grandes cantidades de datos. Deben estar basados en memorias de almacenamiento masivo y en la recuperación de dicha capacidad. Los tipos de agentes según su funcionamiento básico. Los cooperativos se coordinan con otros agentes para conocer el entorno de información en el que se mueven. Los móviles realizan la búsqueda basándose en la programación remota de manera que se desplazan a través de los servidores y ejecutan programas en esto por orden de los usuarios. Los agentes móviles son supervisados para evitar la ejecución de programas que puedan ser malware. Mediante pasillos de seguridad que controlan el flujo de agentes móviles y la ejecución de tareas. Tipos de agentes inteligentes según sus prestaciones. Agentes de búsqueda. Son agentes especializados en la búsqueda de datos, que realizan búsquedas conceptuales en base de los términos solicitados por los usuarios, y que las expanden añadiendo sinónimos o términos relacionados. Agentes de consulta. Realizan la consulta organizando más agentes como respuesta a las peticiones del usuario. Estos recogen información de la base de datos y si no consiguen la información solicitada, generan nuevos agentes que ampliará la búsqueda hasta obtener la que busca el usuario. Agentes de base de datos. Son agentes especializados en hacer consultas en una base de datos concreta que conocen la información almacenada en ella. Agentes de consulta de base de datos. Son el resultado de la interacción de las dos anteriores. Los agentes mediadores de consulta de base de datos equivalen al anterior, aunque además cuentan con un sistema mediador entre el agente de consulta y el de la base de datos. Los agentes de usuario son agentes asociados a un individuo a quien portan información sobre las búsquedas de los usuarios. Uno de los conceptos ampliamente utilizados en la inteligencia artificial es el concepto de agente. Un agente
Como descripción general, es un elemento lógico que definimos como un propósito concreto y que toma acción en un momento determinado de la ejecución con la finalidad de acercarnos a la consecución de nuestro objetivo. La estructura de la gente. Un agente tiene generalmente una estructura en la que se identifican 4 elementos: capacidad de percepción, capacidad de acción, objetivos y entorno. La capacidad de percepción viene definida por los elementos capaces de reconocer lo que dispone el agente. Pueden ser sistemas sencillos en los que la percepción puede ser la detección o no de los intrusos en su área de acción, definida fácilmente como un booleano, o bien mecanismos más complejos como una matriz de n por n, que refleje la visión de la gente en una orientación y en un momento concreto del tiempo, en que requerirá un proceso más intenso e incluso una abstracción para agilizar el cálculo. La capacidad de acción. Esta vendría definida por el conjunto de los movimientos, cálculos o respuestas en general que pueden llevar a cabo la gente. Pueden ser tan sencillos como giro izquierda, giro derecha, avanzar, retroceder, o más complejos como evadir, emboscar, atacar y confundir. Los objetivos son las esencias de la gente en el comportamiento del mismo y la orientado a la consecución del mismo. El entorno es una característica externa de la gente, pero que condiciona su comportamiento. Puede ser un mundo tridimensional o una abstracción del mismo, reducida a eventos. En otros casos puede ser una matriz la que moldee el entorno o incluso un grafo que representa una topología concreta. En este diagrama de cómo trabaja un agente. Una vez que recibe una señal mediante sus sensores, hace una observación y dependiendo de ella es la acción que va a realizar mediante su efector. La arquitectura de un agente. Existen diferentes arquitecturas actualmente. Las que son basadas en la lógica, conocidas también como agentes deliberativos, que toman decisiones basadas en funciones lógicas que caracterizan el comportamiento. Un ejemplo sería si sensor choque es igual a activado, entonces dirección es igual a atrás. Agentes reactivos. Este tipo de agentes actúan en función de los estímulos externos, sin tener en cuenta el tiempo pasado en el entorno ni en el futuro del mismo. Responden de forma directa y proporcionan un tiempo de respuesta y de proceso muy alto. Arquitectura, creencia, deseo e intención. La toma de decisiones pasa por la interacción y el proceso de los elementos almacenados en estructuras de creencias, deseos e intenciones. Se basa en deliberar primero qué hay que hacer en base a los deseos utilizando las creencias y seleccionando posteriormente las acciones a realizar del grupo de intenciones. Las arquitecturas híbridas. Se tienen en cuenta varias capas que utilizan conceptos del resto de arquitecturas. Suelen ser muy eficaces para el entorno completo en el que se desarrollan, pero poco generalizables a problemas que no sean muy similares. La elección de una o de otra será en base a nuestro entorno, por el que no hay una mejor o peor solución sin la aplicación en un problema concreto. Las aplicaciones. Como aplicaciones, entidades físicas pueden nombrar un robot de comportamiento variable autorregulado, ya sea que su comportamiento sea determinado por software o incorporado directamente en la electrónica. Una computadora que ejecuta un software de diagnóstico médico y muestra los resultados en una pantalla para ayudar a decidir a un médico. Una computadora especializada que controla un helicóptero en maniobras peligrosas para un hombre. Las aplicaciones de entidades puramente virtuales serían un software de descubrimiento de patrones en Internet que solo interactúan con otros software. Un software de softbox
que simula a una persona en juego de computadora, tal como un jugador de ajedrez, un jugador de fútbol, contrincante o un conductor de carreras de automóviles. Ahora les voy a hablar sobre el multiagente. Un sistema multiagente es un sistema compuesto por múltiples agentes inteligentes que interactúan entre ellos. Los sistemas multiagentes pueden ser utilizados para resolver problemas que son difíciles o imposibles de resolver para un agente individual o un sistema monológico. El dominio del sistema multiagente o de la inteligencia artificial distribuida es una ciencia y una técnica que trata con los sistemas de inteligencia artificial en red. El bloque fundamental de construcción de un sistema multiagente, como es de esperarse, son los agentes. En cierto modo, un sistema inteligente es un sistema distribuido, en el cual los nodos o elementos son un sistema de la inteligencia artificial, o bien un sistema distribuido donde la conducta combinada de dichos elementos produce un resultado de conjunto inteligente. Las características. Los agentes en un sistema multiagente tienen varias características importantes. En la autonomía, los agentes son los menos parcialmente autónomos. En la visión local, ningún agente tiene una visión global del sistema, o el sistema es demasiado complejo para un agente para hacer un uso práctico de su conocimiento. La descentralización. No hay un agente de control designado, o el sistema se reducirá a un sistema monolítico. Normalmente, la investigación de sistemas multiagentes se refiere a agentes de software. Sin embargo, los agentes de un sistema multiagente también podrían ser robots, seres humanos o equipos humanos. La autoorganización y autodirección. Los sistemas multiagentes pueden manifestar autoorganización, así como autodirección y otros paradigmas de control y comportamiento de complejos relacionados, incluso cuando las estrategias individuales de todos sus agentes son simples. Cuando las agentes pueden compartir su conocimiento usando cualquier lenguaje acordado dentro de los límites del protocolo de comunicación del sistema. El enfoque puede conducir a una mejora común. Ejemplos de lenguajes son el KQML o el lenguaje de comunicación de agentes, LCA de la SICA. El desarrollo orientado a agentes. Como casi todo enfoque informático para la solución del problema, los sistemas multiagentes proponen ayudas metodológicas de ingeniería de software. En este caso, metodología de ingeniería de software orientada a agentes. Y notaciones, es decir, artefactos de desarrollo que son especialmente concebidos para crear sistemas basados en agentes. Un ejemplo de metodología y notación de ingeniería de software orientada a objetos son las vocales, C y D de Maxent. Es una de las primeras propuestas en el área y considerada la concepción de sistemas multiagentes desde varios puntos de vista, correspondientes a las vocales, agentes, entorno, interacción y organización. La GAIA de Mitchell, Wordes y Nick Dennis en la Universidad de Stanford propone cómo realizar un análisis basado en los roles de sistemas multiagentes. El MEI de Scott Delow propone agentes como extensiones de objetos y proporciona las herramientas Agentsource para análisis, diseño e implementación. El agente UML de James Oden propone una notación extendiendo UML para especificar protocolos de comunicación entre agentes. El Ingenia del Grupo Gracias de la UCM extiende la metodología de mensaje y proporciona un conjunto de herramientas para modelar y generar código de sistemas multiagentes. Las aplicaciones de los sistemas multiagentes son aplicados en el mundo real. Aplicaciones gráficas como juego de ordenador, los sistemas agentes se han utilizado en películas, también se utilizan para sistemas de defensa coordinados. Otras aplicaciones incluyen el transporte, la logística, los gráficos, sistemas de información geográfica, diagnóstico,
así como en muchos otros campos. Esta es una tecnología ampliamente definida para un uso de tecnología de red y móviles para lograr el equilibrio de cargas automático y dinámico, alta escalabilidad y redes autosanadas. Los ámbitos en los que de la investigación de sistemas multiagentes puede ofrecer un enfoque adecuado incluyen el comercio online, la respuesta de desastres y el modelo de estructuras sociales. Bueno, yo soy Omar Dorado y voy a hablar acerca de la robótica. ¿Qué es la robótica? Es una rama de la tecnología que se ocupa de la construcción, operación, diseño y aplicación de los robots, así como de los sistemas informáticos para su control, la retroalimentación sensorial y procesamiento de la información. Esta tecnología, frente a las máquinas automatizadas, que pueden tomar el lugar de los humanos en entornos peligrosos por esa fabricación, o se parecen a los humanos en apariencia, el comportamiento y la cognición. Muchos de los robots actuales se inspiran en la naturaleza y contribuyen al campo de la robótica bioinspirado. El concepto de la creación de las máquinas que pueden funcionar autónomamente se remonta a la época clásica, pero la investigación sobre la funcionalidad y el uso de los robots no creció sustancialmente hasta el siglo XX. A lo largo de la historia, la robótica se ha visto a menudo para imitar el comportamiento humano y a menudo gestionar tareas de comportamiento similar. Hoy en día la robótica es un campo de rápido crecimiento, como los avances tecnológicos, y continúan. La investigación y el diseño y la construcción de nuevos robots sirven para varios propósitos prácticos, ya sea a nivel nacional, comercio o el militar. Muchos robots realizan trabajos que son peligrosos para las personas, tales como desactivación de bombas, minas y restos de naufragios que se están explorando. Muy bien, ahora les hablaré sobre un poco acerca de la historia de la robótica. En lo referente a la robótica en historia, hay varios registros muy antiguos. El último más antiguo que existe data del tercer siglo antes de Cristo. Una de las primeras descripciones de autómata que aparece en el texto Tili es un encuentro mucho antes entre el rey Mu de Su en el año 1023 entre el año 1023 a 957 a.C. Un ingeniero mecánico conocido como Yang Shi, en ese entonces lo conocían como un artesano. Este último presuntamente presentó al rey con una figura de tamaño natural y con apariencia humana en forma mecánica. Un primer anuncio del siglo y anteriores, hay descripciones de más de 100 máquinas y autómatas. Entre ellas hay un camión de bomberos, un órgano de viento, una máquina que funciona por moneda y un motor de vapor, en neumática y autómatas de Herón de Alejandría. Los inventores de esto fueron Ctesibio, Ctesidio, Filón de Bizancio, Herón de Alejandría y otros inventores. En el 420 a.C., un pájaro a propulsión de vapor de madera que fue capaz de volar, creado por Arquitas de Tarento. En el año 1206, creado a principio humanoides y autómata, una banda autómata programable. Es una banda de robots de lavado de manos autómatas, pavos reales móviles automatizadas. Fue creado por Al-Yazari. En 1495 hay diseños para un robot humanoide. El robot era un caballero mecánico, creado por Leonardo da Vinci. En el 1738, un pato mecánico que era capaz de comer, batir sus alas y excretar. Se le llamaba el pato de la digestión, o Digerin Duck, creado por Jacques de Vaucanson. En 1898, Nikola Tesla demuestra el primer barco controlado por radio, llamado el teleautomaton. El creador, Nikola Tesla. En el año 1921, el primer autómata ficticio llamado robot aparece en RUR, es una novela ficticia, creada por Karel Capek. En el año 1930, un robot humanoide exhibido en 1939 y 1940 en ferias mundiales, llamado Electro, creada por la Westinghouse Electric Corporation. En el 48,
robots simples que exhiben comportamientos biológicos, llamados Elsie y Elmer, creados por William Gray y Walter. En 1956, el primer robot comercial de la compañía Unimation fue fundada por George Devol y Joseph Engelbert, basado en las patentes de Devol. Se llamaba Unimate, creada por George Devol. En el año 1961 fue instalado el primer robot industrial por Unimate de George Devol. En 1973 el primer robot industrial de 6 ejes electromecánicamente accionado, llamado Famulus, creado por QK Robot Group. En el 74, primera microcomputadora del mundo controlada, un robot totalmente controlado por el microcontrolador, el IRD-6 de ASEA. Se entregó a una pequeña empresa de ingeniería mecánica al sur de Suecia. El diseño de este robot ha sido patentado ya en el 1972. Bueno, el nombre del robot es IRB-6, creado por el grupo ABB Robotics. En el año 1975, un brazo de manipulación universal programable y producto de Unimation, con el nombre de Puma, creado por Victor Seinman. Bueno, esto último que vi fueron datos de la historia de los robots, bueno, sin considerar los más recientes que existen actualmente, que son ya robots mucho más complejos, controlados por sistemas informáticos inteligentes muy complejos, que abarcan muchos campos laborales en el mundo, que más adelante explicaré. La robótica es considerada una técnica de la inteligencia artificial, debido a que aparte de la emulación del movimiento de un ser biológico, también se requiere emular su comportamiento, que esta viene a ser la parte inteligente de él, ya que si no sería simplemente un artilugio mecánico que imita algo biológico solo en su forma. Pero para ser llamado un robot tiene que imitar al humano en su totalidad, o por ejemplo, o en alguna parte de ella, como por ejemplo el robot llamado ASIMO, creado por Honda en Japón, y está creado a forma de un humano. Tiene 2 piernas, 2 brazos, tiene los sensores ópticos que representan sus ojos, y bueno, puede desde moverse de un sitio a otro superando cualquier clase de obstáculo, puede también subir escaleras y hacer trabajo como por ejemplo llevar objetos como si fuera por ejemplo un camarero, puede hacer un trabajo como de camarero. Este robot está creado por una combinación tanto de la mecánica, de la electrónica, de todas las áreas que compone la robótica, y por supuesto el uso de la inteligencia, ya que para resolver los problemas debe de contar con esa capacidad. Ahora hablaré sobre los tipos de robots. ¿Qué hay de los tipos de robots? Bueno, para conocer los tipos de robots, esto es dependiendo de su estructura. La estructura está definida por el tipo de configuración general del robot. Puede ser metamórfica, y el concepto de metamorfismo de reciente aparición se ha introducido para incrementar la flexibilidad funcional de un robot a través del campo de su configuración por el propio robot. El metamorfismo admite diversos niveles, desde los más elementales, como un cambio de herramienta o un efecto terminal, hasta lo más complejo como el cambio o alteración de alguno de sus elementos o sus sistemas estructurales. Los dispositivos mecánicos, que pueden agruparse bajo la denominación genérica del robot, tal como se ha indicado, son diversos, y es por tanto difícil de establecer la clasificación coherente de los mismos, que resista un análisis crítico y riguroso. La subdivisión de los robots con base en su arquitectura se hace en los siguientes grupos: los poliarticulados, los móviles, los androides, los zoomórficos y los híbridos. ¿Qué es un poliarticulado? Es un grupo, dentro de este grupo se encuentran los robots de muchas diversas formas y configuraciones, cuya característica básica es de ser sedentario, aunque pueden ser tranquilamente llevados
también se le puede agregar el efecto de desplazamiento, pero en su mayoría son estáticos. Ellos están estructurados para mover sus elementos terminales en un determinado espacio de trabajo, según uno o más sistemas de coordenadas, y con un número limitado de grados de libertad. Este grupo se encuentra en los manipuladores, los robots industriales, los robots cartesianos, y se emplean cuando es preciso abarcar una zona de trabajo relativamente amplia y alargada, actuar sobre objetos con un plano de simetría vertical o reducir el espacio ocupado en el suelo. Esta clase de robot se puede ver básicamente por ejemplo, en las ensambladoras de automóviles. Ellos trabajan dentro de un área de trabajo y ellos no se mueven más de allí a menos que sea necesario que se deban desplazar. De lo contrario, se quedan en ese punto haciendo un trabajo en específico, o pueden ser varios, ya que es un robot y debe contar con la capacidad de multitareas. El otro tipo de robots son los robots móviles. Son robots que tienen capacidad de desplazamiento muy avanzada y están basados en carros, plataformas y dotados de sistemas locomotor de tipo rodante. Sigue un camino por telemando guiándose por una información recibida de su entorno a través de sensores. Estos robots aseguran el transporte de piezas de un punto A a un punto B. Estos se guían mediante pistas materializadas a través de la radiación electromagnética de los circuitos empotrados en el suelo o a través de bandas detectadas fotoeléctricamente. Pueden incluso llegar a sortear obstáculos y están dotados de un nivel relativamente elevado de inteligencia. Debido a que, por ejemplo, si está en una fábrica y alguien deja una caja en medio donde supuestamente el robot debe circular, el simple hecho de que se detenga podría parar totalmente la producción y no puede hacerse. Entonces el robot tiene que usar su inteligencia y lograr superar ese problema que sería el obstáculo, para que pueda continuar la producción. Y en dado caso que el robot va a presentarse con ningún inconveniente, ya sabe cómo solucionarlo, debido a que la inteligencia le permite recordar como eventos que le hayan pasado anteriormente que están almacenados en su memoria. El siguiente tipo son los androides. Son robots que intentan reproducir total o parcialmente la forma y el comportamiento de la cinemática del ser humano. Actualmente los androides son todavía distintos, muy poco evolucionados y sin unidad práctica y destinados fundamentalmente al estudio y experimentación. Uno de los aspectos más complejos de estos robots y sobre el que se encuentra la mayoría de los trabajos es el de la locomoción bípeda, o sea, caminar con dos extremidades, como somos los humanos que caminamos erguidos con dos piernas. O también se le puede hacer el de un animal que sea de 4 patas. En dado caso tendría que caminar con 4 extremidades. Pero para el caso de las bípedas, el principal problema es controlar la dinámica y coordinadamente el tiempo real de posición, mantener simultáneamente el equilibrio del robot. Ya que para nosotros puede parecer muy sencillo el hecho de caminar, pero para un robot hay muchos aspectos que tiene que tomar en cuenta. Entre el equilibrio, cómo debe dar los pasos, toda la energía que debe ir en cada paso, la forma de hacerlo. Es algo bastante complejo y todavía estamos, como por así decirlo, en pañal. Los zoomórficos son considerados en sentido no restrictivo, que puede incluir también a los androides. Constituyen una clase caracterizada principalmente en sistemas de locomoción que imitan a los diversos seres vivos. A pesar de la disparidad morfológica de sus posibles sistemas de locomoción, es conveniente agrupar a los robots zoomórficos en dos categorías principales: los caminadores y los no caminadores. El grupo de los robots zoomórficos no caminadores está muy poco evolucionado. El experimento efectuado en Japón, basado en segmentos cilíndricos biselados acoplados axialmente entre sí y dotados de movimiento relativo de rotación. Los robots zoomórficos caminadores multípedos son muy numerosos y están siendo objeto de experimentos de diversos laboratorios con vista de desarrollo posterior de verdaderos vehículos que pueden ser de verdaderos vehículos terrenos piloteados o autónomos, capaces de evolucionar en superficies muy accidentadas y bueno, que cualquier clase que puede ser como por ejemplo una montaña, puede ser hielo, nieve, arena. Se le hace bastante versátil contar con su
ser multípedos. Las aplicaciones de estos robots serán interesantes en el campo de la exploración espacial y en el estudio de los volcanes, debido, claro, que pueden soportar ambientes extremos que un ser humano normal no podría, y además se manejan mucho mejor que un robot bípedo, que se llaman androides, que están muy poco desarrollados. Y bueno, por último, los robots híbridos, que corresponden a aquellos de difícil clasificación, porque su estructura se sitúa en la combinación de todos los tipos mencionados anteriormente, ya sea por conjunto o por yuxtaposición. Entonces, por ejemplo, un segmento articulado con ruedas es al mismo tiempo uno de los atributos de los robots móviles y de los robots domóticos, porque aparte de que se puede desplazar, tiene ruedas que son como sus articulaciones, sus partes como de parte del cuerpo. Entonces, eso se considera un híbrido porque tiene dos de esos tipos de robots. Ahora les hablaré sobre las aplicaciones. Bueno, hay diversas áreas de aplicación de la robótica, como es el área militar. En el área militar hay unos robots conocidos como Talon, construidos por Foster Miller. Son unos pequeños robots militares con orugas diseñados para reconocimiento y combate. Esto quiere decir que, aparte que se pueden desplazar, como anteriormente mencioné, que son robots del tipo móvil, también tienen la capacidad de torreta, o sea, agarrar un arma y tener la capacidad totalmente automática de dispararla. Este es el más rápido de los robots en producción que existe actualmente. Tiene la capacidad de andar en múltiples terrenos como son arena, agua, nieve, como también tiene la capacidad de subir escaleras. Este transmite imágenes en blanco y negro, infrarrojo o visión nocturna al operador y puede pasarse hasta 1000 metros de distancia. Y su batería de litio le dura hasta 7 días en modo de espera. Este robot pesa unos 45 kilogramos en su versión estándar y 27 kilogramos en su versión de reconocimiento. En el área de la ciencia, un robot científico conocido como Adán fue creado y desarrollado por un grupo de científicos. Él tiene la capacidad de realizar experimentos independientes para probar hipótesis e interpretar los descubrimientos sin ayuda humana. Puede correr físicamente los experimentos, o sea, hacerlo, usando la robótica que existe en el laboratorio, interpretar los resultados del experimento y repetir el ciclo tantas veces como sea necesario. O sea, el ciclo del método científico. Está en total capacidad y autonomía de hacerlo por sí solo sin ayuda alguna de un ser humano. Este se ha convertido en la primera máquina de la historia que ha descubierto conocimientos científicos independientemente de sus creadores humanos. O sea, totalmente independiente de los humanos. Esta compañía tiene parte de este robot que se llama Adán, un robot llamado Eva, que forman así como de alguna forma una pareja, y actualmente están investigando la detección de drogas. En el área de la medicina hay robots cirujanos cuya precisión para las incisiones es mayor a la de los cirujanos humanos, y los pacientes obtienen mejores beneficios, los traumatismos se disminuyen, hay menos riesgo de infección y menor tiempo para la curación de las heridas y las cicatrices que queden de una operación. Y una descarga más rápida del hospital. O sea, así que una persona entre y salga muy rápidamente y con los menores riesgos posibles. En la educación para los nuevos médicos se usan para poner a prueba a los estudiantes con robots humanoides de embarazadas, que ellos sirven para que cuando los estudiantes se les presenta una de esas dificultades durante un parto, ellos ya hayan experimentado con el robot y ya saben cómo resolver esa situación. Y por último, la administración de los hospitales. Él se encarga de distribuir los medicamentos de forma eficiente, se asegura que las visitas al hospital sean cortas, de forma que reduce el riesgo de infección por contagio entre un paciente y un visitante. Y pues se encarga de la administración del hospital de forma totalmente automatizada. En el área espacial
Con respecto a los robots espaciales, los robots que actualmente existen en el espacio son simples brazos mecánicos controlados por los astronautas que les permiten mover grandes módulos o cargas pesadas que para ellos sería difícil y de paso riesgoso. Porque un astronauta en un ambiente tan hostil como es el espacio exterior requiere de la robótica la mayor cantidad posible. Pero actualmente se está desarrollando un robot del tipo androide que tiene la capacidad, está dotado de 2 brazos, tiene el sensor óptico que le permite al astronauta ver y controlarlo de forma tal cual como si estuviera él en el espacio. ¿Esto se hace para qué? Para reducir el riesgo de que el astronauta no vaya a sufrir accidentes en el exterior. Y además de eso, el robot puede estar tiempo indefinido fuera, ya que gasta de paso muy poca energía, porque esta cuenta con tecnología de punta de última generación. Y puede llevar los trabajos, puede llevar todas las labores de mantenimiento, la recolección de muestras, trasladar equipo, reparación, toda esa clase de labores que el astronauta le sería muy riesgoso hacerlo fuera de los módulos o del transbordador. Hay un área de la robótica que se le conoce como nanorobótica. En la nanorobótica se ha obtenido como resultado lo conocido como nanorobot, o nanobot, o nanoandroide, tiene muchas formas de nombrarlo. Pero la nanorobótica es un campo de tecnología emergente que crean máquinas o robots cuyos componentes están o son cercanos a una escala nanométrica. En su mayoría las nanomáquinas se encuentran en fase de investigación y desarrollo, pero se han probado algunas máquinas moleculares primitivas. Un ejemplo de esto es un sensor que tiene un interruptor aproximadamente de 1.5 nanómetros de ancho, capaz de conectar moléculas específicas de una muestra química. Las primeras aplicaciones útiles de las nanomáquinas podrían darse en la tecnología médica. Estos dispositivos podrían ser usados para identificar y destruir células cancerígenas. Muchas gracias por su atención. Ahora se va a mostrar un video en relación al tema de la exposición que hablará sobre los temas presentados anteriormente por Sambo Marjorie y mi persona, Alvarado Omar. Bien, el video y viene, no. Estamos obsesionados con las máquinas. Ordenadores, teléfonos móviles, comunicación inalámbrica. La tecnología nos rodea. Tenemos coches inteligentes, cocinas inteligentes, casas inteligentes e incluso armas inteligentes. ¿Hasta dónde llegará esta dependencia tecnológica? ¿Falta mucho para que empecemos a mejorarnos usando dicha tecnología? En opinión de algunos científicos, ya hemos empezado. Por primera vez en 100.000 años, estamos cambiando la esencia del ser humano. No será posible entrar en una sala y decir, a ver, las máquinas a la izquierda y los humanos a la derecha. Todos tendremos parte de máquina y parte de hombre. En 2030 o 2040 contaremos con máquinas que poseerán una inteligencia muy superior a la de los humanos. Llegado el momento, ¿qué elegiría ser? ¿Humano o robohumano? Robots humanos. Si crees que los robots que tendremos en casa se parecerán a estos, vuelve a pensártelo. De todos los robots domésticos que se fabrican hoy en día, probablemente este es el que más éxito tiene. Roomba es el primer robot que se ha podido sacar a la venta. Hay más de 1 millón de robots aspiradores repartidos por los hogares de todo el mundo.
Sin embargo, este aparato es mucho más que un recogedor de polvo. Según Colin Angle, el presidente de iRobot, este pequeño ayudante doméstico inteligente es un robot de comportamiento avanzado. Hemos dotado a Roomba de una gran inteligencia que le permite moverse por una habitación y conocer sus límites. No es que sepa explícitamente dónde están, pero lo cierto es que no sufre ninguna confusión si se encuentra una silla o una mesa en medio del espacio que debe limpiar. Roomba es la vanguardia del ejército de máquinas que va a invadir nuestras casas y oficinas. Los robots que estamos creando realizan tareas aburridas, peligrosas o sucias y nos permiten dedicar más tiempo a disfrutar de la vida. La palabra robot procede del checo, de la palabra robota, que significa trabajo o esclavo. Es el papel que desempeñan estas máquinas en nuestra vida. Realizan las tareas que nos resultan desagradables o monótonas. En casa, en el ocio, en el trabajo e incluso en la guerra, los robots se encargan de las labores que nosotros no queremos realizar. No obstante, independientemente de su forma y su función, estos robots no son más que máquinas. Los ordenadores, los teléfonos móviles, los electrodomésticos son útiles ayudantes que nos rodean. Las máquinas se encargan de las cosas que más necesitamos. Los ordenadores gestionan los sistemas de energía, las finanzas, las comunicaciones y el suministro de agua. Las máquinas hacen de todo. Nos facilitan la vida. Por eso dependemos de ellas. A medida que avanza la tecnología, conseguimos que los robots puedan desempeñar más funciones. Pero para eso, hay que dotarlos de más inteligencia de la que precisa un simple aspirador. Joel Guerrero es un periodista de prestigio internacional. Nos cuenta lo que podría pasar dentro de unos años. Se está produciendo un cambio gradual, un cambio tecnológico inédito en la historia de la humanidad. Afirma que no le extraña que dejemos que las máquinas se encarguen de tantos aspectos de nuestra vida. Al fin y al cabo, tienen algunas habilidades que superan con creces las nuestras. Pueden resolver problemas matemáticos complejos en cuestión de segundos. Pueden emitir imágenes de múltiples acontecimientos al mismo tiempo. Hablan muchos idiomas y almacenan cantidades ingentes de datos en muy poco espacio. Como cada vez son más y más potentes, estamos abriéndonos camino hacia lugares a los que hasta ahora parecía imposible llegar. El cambio es impresionante. Los humanos tienen muchas habilidades de las que carecen las máquinas. Podemos sentir y tomar decisiones basadas en otros criterios aparte de la lógica. Somos curiosos y compasivos, tenemos emociones. ¿Será capaz alguna máquina de poseer tales cualidades? La robótica no es solo el arte de fabricar robots. Para algunas personas es una lucha por conseguir hacer máquinas que puedan pensar y actuar como nosotros. Máquinas capaces de hacer lo que nosotros hacemos. Seres mecánicos sensibles. El Dr. John Leonard es pionero en el estudio de la tecnología de los robots. Crea robots capaces de saber en qué lugar del mundo se encuentran y de aprender cómo es su entorno tal y como hacen los niños pequeños. Explorando. En general, la forma de orientarse y moverse del ser humano es mucho más avanzada que la de los robots que tenemos hoy en día. ¿Pero podrán igualarnos en el futuro?
En el Instituto Tecnológico de Massachusetts, con sede en Boston, Leo, un robot de John, está aprendiendo a dar la vuelta a un edificio. A medida que avanza, Leo pone en marcha sus sensores ultrasónicos y láser e intenta reconocer elementos conocidos para después crear un mapa de los lugares por donde ha pasado. Un niño tiene sentido común, lo que le permite saber que los pasillos no son infinitos. Un robot no lo sabe. Leo traza mapas del mundo uniendo minuciosamente miles de lecturas y realizando millones de cálculos. Utiliza las matemáticas para construir un dibujo de su entorno. Creo que aún tienen que pasar varios siglos para que los robots sean tan inteligentes como los seres humanos. Actualmente hay más de 1.000 millones de ordenadores en todo el mundo, pero lo cierto es que ninguno, ni siquiera los más potentes, alcanza en inteligencia a un insecto, así que mucho menos a un ser humano. Lo que ya sabemos es lo complicada que es la inteligencia. La primera persona que cree un ordenador tan inteligente como una cucaracha se llevará el premio Nobel. Hasta la fecha, todos los intentos por crear una máquina con inteligencia real han desembocado en la aparición de ordenadores o robots que hacen algunas cosas bastante bien, como pasar el aspirador o calcular. Sin embargo, la inteligencia artificial es otra cosa. Debe tener la capacidad de pensar y actuar como nosotros. Cuando en 1997 Deep Blue, el superordenador de IBM, ganó al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov, no lo hizo juzgando su lenguaje corporal ni sus reacciones. No tenía capacidad de utilizar la psicología. No usó ninguna característica humana. Deep Blue solo contaba con un arma: su habilidad para realizar cálculos matemáticos avanzados a una velocidad vertiginosa. Para él, cada movimiento era como una partida entera, ya que calculaba todos los posibles movimientos tanto de su oponente como los suyos. Evaluaba miles de millones de posibilidades en un abrir y cerrar de ojos. Kasparov competía utilizando su inteligencia humana, su habilidad para adquirir y aplicar conocimientos y experiencia. Le faltaba velocidad. En aquella ocasión, ganó la máquina que no es capaz de mover las fichas de un tablero. Para eso hace falta más que un procesador gigante. Nadie ha creado aún una máquina que pueda realizar sin esfuerzo todas las cosas que para nosotros son innatas: andar, hablar, ver, señalar, coger, levantar. Copiar todas estas funciones sigue siendo un reto para la comunidad científica. Hasta que no intentas fabricar una máquina inteligente, no eres consciente de lo especial que es el ser humano. El doctor Marvin Minsky, considerado el padre de la inteligencia artificial, cree que aún estamos lejos de crear máquinas con inteligencia real, similar a la humana. Se están haciendo proyectos para construir robots en todo el mundo. Sería un ejercicio muy bueno para los estudiantes de los institutos e incluso más pequeños. Pueden construir un robot mecánico y aprender lo que son los motores, las poleas, los engranajes y los programas necesarios para que se muevan. Por lo que yo sé, los ingenieros que se dedican a la robótica no han conseguido que ningún robot comprenda el mundo ni que resuelva problemas interesantes. Conseguir que una máquina piense y actúe como un ser humano es el santo grial de los científicos. Mientras unos científicos intentan añadir una parte de nosotros a los robots, otros intentan añadirnos a nosotros una parte de los robots. Por primera vez en 100.000 años, las tecnologías que están naciendo no van dirigidas a nuestro mundo exterior, sino a nuestro mundo interior. Intentan modificar nuestra mente, nuestra memoria. Eso quiere decir que estamos cambiando la esencia del ser humano.
Y no es ciencia ficción. Ya hemos dado los primeros pasos para convertirnos en humanos mejores gracias a las máquinas. La medicina nos ha proporcionado máquinas que alargan la vida, como marcapasos y articulaciones artificiales. Aquí, en el centro de Boston, en las humildes oficinas de esta empresa de creación de tecnología llamada Miomo, la ciencia está desafiando los límites que separan al hombre de la máquina. Maggie Farmental sufrió un derrame cerebral hace 2 años. Desde entonces, era incapaz de mover el brazo derecho. Ahora lo hace gracias a una máquina. Pero lo increíble es que Maggie controla la máquina simplemente pensando. Fue agradable volver a mover este brazo. Lo había tenido quieto tanto tiempo que casi había olvidado que se podía mover. John McBean y Kalayas Nerindrin crearon este sistema cuando eran estudiantes y se dedicaban a la investigación. Funciona de una manera muy curiosa, mediante control cerebral, por llamarlo de alguna manera. Lo que nos resulta más emocionante es el efecto que tiene. Hemos sido capaces de implantárselo a alguien que tenía una función de su cerebro dañada y hemos conseguido que pueda mover el brazo de una manera casi funcional. Ayudar a recuperar esa función, ver cómo el proyecto se hacía realidad, es algo realmente increíble. Cuando se produce un derrame, la comunicación entre el cerebro y el cuerpo se interrumpe. Cuando Maggie intenta mover el brazo, este dispositivo capta la actividad muscular que sugiere su intención, reanuda la comunicación y dirige la intención hacia un motor que completa la tarea. Al volver a entrenar a mente y músculo, el dispositivo ha ayudado a Maggie a reaprender a controlar sus músculos. Estos son los sensores que perciben el voltaje del músculo directamente desde la superficie cutánea. No hay más que un paso logístico de este dispositivo a la aparición de miembros totalmente controlados por la mente. También podrían aparecer partes del cuerpo externas que podrían usar parapléjicos y tetraplégicos. Un dispositivo totalmente controlado por la mente se situaría en el cerebro, justo en el lugar donde se ordena el movimiento. Luego hay que esperar a que esa orden llegue hasta el músculo. El viaje, evidentemente, es muy rápido. Una cosa está clara. Si el camino neural está gravemente dañado, será muy útil interpretar la orden que el cerebro da al músculo, siempre que dicha orden no logre llegar hasta dicho músculo. El descubrimiento de John y Kalayas nos da una idea de cómo sería un mundo en que las máquinas pudieran ayudarnos cuando nuestro cuerpo no funcionara bien. Sin embargo, ¿qué pasaría si usáramos la tecnología simplemente para ser mejores? El hombre es el ser vivo más inteligente y complejo, pero aún así tiene sus limitaciones. Nos cuesta tiempo aprender. Solo oímos determinados sonidos y solo vemos a cierta distancia. Además, tenemos que tocar los objetos para realizar tareas tan simples como encender la luz. ¿Qué pasaría si la tecnología que permite a Maggie volver a moverse nos ayudara a nosotros a mejorar nuestros cuerpos y mentes sanos? El origen de la cibernética no tiene mucho que ver con nuestra visión de la ciencia. El término lo acuñó un matemático que estudiaba las habilidades del hombre y la máquina. A medida que la influencia de los ordenadores en nuestra vida ha aumentado, también lo ha hecho el uso de la palabra ciber. Se emplea para significar máquina en palabras como ciberespacio, ciberfobia o incluso cibercrimen. Por otro lado, hemos creado la palabra cyborg para definir a un humano que se ha mejorado usando diferentes máquinas. ¿Tan difícil es aceptar la idea de que en el futuro los humanos se perfeccionen implantándose máquinas? Al fin y al cabo, estamos dispuestos a reemplazar partes de nuestro cuerpo defectuosas o dañadas con un equivalente mecánico y a mejorar nuestros defectos con implantes. Al parecer, ya estamos listos para el siguiente paso. Actualmente estamos realizando una investigación que pretende describir todos y cada uno de los órganos del cuerpo, el hígado, el páncreas, el corazón, para después diseñar versiones artificiales. Nuestra especie utiliza la tecnología para ampliar horizontes. Es el único animal que lo hace.
Ray Kurzweil es uno de los arquitectos de la era de la información y es responsable de algunos de los principales logros que se han conseguido en la tecnología computacional, como el reconocimiento de voz y el escáner óptico. Esta es una fotocopiadora primitiva. La fotocopiadora apareció en 1976. Esta es del 79, pero aún funciona. Todo el mundo trabaja con un ordenador. Ya se ha convertido en una extensión de nuestra inteligencia y cada vez los tenemos más cerca. Con el tiempo estarán en nuestra ropa, en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro. No será posible entrar en una sala y decir, a ver, las máquinas a la izquierda y los humanos a la derecha. Todos tendremos parte de máquina y parte de hombre. Nuestra especie ha superado sus limitaciones. No nos hemos conformado con estar en el suelo ni en la tierra. La esperanza de vida del ser humano era de 37 años en 1800. Estamos siempre desafiando nuestras limitaciones y ahora vamos a hacerlo intentando parecernos cada vez más a una máquina inteligente y muy sofisticada. Incluso podríamos mejorar nuestro cerebro con la tecnología que inventemos. Si las previsiones son correctas, en un par de generaciones, el ser humano será capaz de enchufar su cerebro a un ordenador para descargarse información. Podríamos aprender un idioma o a tocar un instrumento en el tiempo que empleamos ahora para pasar nuestras canciones favoritas del ordenador al reproductor portátil. Kevin Warwick es profesor de cibernética en la Universidad de Reading, en Gran Bretaña. La inteligencia nos ha permitido dominar la Tierra tal y como la dominamos ahora. Estamos aumentando nuestra inteligencia utilizando inteligencia artificial, máquinas. Al final, la tecnología nos permitirá mantener nuestro poder, pero ya no seremos seres humanos, sino cyborgs. En 2002, Kevin se sometió a una operación para averiguar qué se podía lograr uniendo lo mejor del hombre y la máquina. Se convirtió en un cyborg. Pretender que una máquina sea como un ser humano de 2 años es una cosa, pero intentar que un humano posea algunas de las características de las máquinas, como rapidez, memoria, fuerza, es otra. No nos parecemos a ellas ni de cerca. La operación comienza a las 8:30. Estoy un poco nervioso, pero estoy más emocionado que otra cosa. El 14 de marzo de 2002, Kevin iba a someterse a la operación que hemos mencionado. Era una operación innovadora y controvertida. Los científicos están divididos entre los que piensan que moralmente esta ciencia está bien y los que creen que está mal. Loco o genial, el trabajo de Kevin aportará algunas respuestas. En el transcurso de la operación, que dura varias horas, le implantan una pequeña matriz de sensores neurales en el brazo. La intención es que estos sensores capten los impulsos eléctricos del cerebro de Kevin, es decir, sus pensamientos. De este modo, Kevin podrá convertir dichos impulsos en acciones. Este podría ser el primer paso hacia una mejora notable de la salud del hombre. Fue terriblemente emocionante. No podría describirlo de otra manera. He hecho algo que nadie había hecho hasta entonces. El cerebro de Kevin y el implante mecánico colaboran. Combinan sus características para optimizar el resultado general. Kevin ha experimentado cómo es ser un cyborg de la manera más sencilla. Decidió ampliar el alcance de su experimento intentando controlar una mano robótica a través de Internet. Como soy un cyborg, mi cuerpo no tiene los límites normales. Mi sistema nervioso llega hasta donde lo lleva Internet. De hecho, mi cuerpo mide 8.000 kilómetros de largo. Kevin piensa que la cibernética es nuestro pasaporte al futuro. Sus ideas son provocadoras y aterradoras. La posibilidad de perfeccionar a los seres humanos convirtiéndolos en cyborgs, que tendrían una parte humana y otra de máquina, puede que no sea solo un capricho, sino que se convierta en una necesidad. Quizá tengamos que hacerlo para seguir controlando las máquinas viendo la tecnología que tenemos. Kevin no es el único que opina esto. Marvin Minsky comparte su opinión de que las máquinas serán una parte muy importante de nuestro futuro. No sé dónde estará el límite, ni quién ganará la carrera.
si los humanos perfectos o las máquinas autónomas. Kevin aspira a que la humanidad evolucione y se convierta en una especie que combine lo mejor del ser humano con las capacidades de computación y comunicación de la máquina. Sin embargo, no todos están de acuerdo con su sugerencia de que las máquinas se independizarán del control humano. La gente lleva diciendo mucho tiempo, estamos a un paso de crear un ordenador capaz de hacer esto, aquello y lo demás allá. Luego siempre resulta ser falso, porque cada paso que avanzamos nos damos cuenta de lo complicada que es la inteligencia. Estas máquinas forman parte de nuestra civilización. No se trata de una invasión de máquinas inteligentes marcianas. Ray Kurzweil suele acertar en sus opiniones. Ya a principios de los 80 predijo todo lo que ha sucedido, desde el éxito que tendría Internet hasta que se usarían armas inteligentes en la guerra. Creo que no nos van a controlar, sino que nos vamos a fundir con nuestra tecnología. Diría que ya lo hemos hecho. Ya vivimos en una civilización de máquinas y hombres. Quizá el enemigo no es quien nosotros pensamos. Las máquinas no tienen capacidad para volverse contra nosotros voluntariamente. Pero, ¿y si se lo ordenaran? ¿Acabaríamos viviendo en una era tecnológica desértica? Es difícil creer que nuestros útiles robots domésticos podrían rebelarse algún día y dominar el mundo. Sin embargo, la informática avanza a un ritmo exponencial. Se están desarrollando programas avanzados que permitirán a las máquinas tomar decisiones más complejas, aprender y adaptarse sin necesidad de que intervenga el hombre. Estos ordenadores avanzados no funcionan solos, se comunican constantemente con sus congéneres. Se llama red, y cada vez que un ordenador aprende algo nuevo, se lo transmite a los demás ordenadores de la red instantáneamente. Es como si las máquinas hubieran empezado a llevar su propia vida. En la Universidad de California del Sur, el investigador Marin Kobilarov ha creado un robot que sabe reconocer y seguir a una persona concreta. La información visual, junto con los datos que le proporciona este láser, le permite averiguar dónde está una persona, incluso en lugares como este, llenos de árboles y de gente paseando. El robot utiliza cámaras y láseres para localizar el objetivo humano entre todos los objetos y formas que encuentra en el mundo real. Localizar y seguir a una persona no es una tarea muy difícil para un robot móvil, pero el reto consiste en conseguir que pueda hacerlo en la calle, donde hay obstáculos y otras personas que se mueven, en que se comporte como un humano. Algún día, este robot podría servir de ayuda a ancianos o discapacitados. También se podría emplear para reconocer y localizar a los delincuentes y fugitivos o a los soldados enemigos en un campo de batalla. En opinión de Kevin Warwick, los robots como este también podrían rebelarse contra los hombres y obedecer las órdenes de su mando central, la red. Estas pequeñas máquinas, diseñadas en la misma universidad, se utilizan para controlar la densidad de tráfico en una zona determinada. Este control permite a los ingenieros saber dónde es necesario construir nuevas carreteras, caminos o carriles bici. Del mismo modo, podrían utilizarse para controlar nuestros movimientos. Vigilarían dónde vamos y si nos salimos del límite que se nos haya impuesto.
Los humanos en el presente estamos confiriendo a las máquinas ese poder. Tienen la capacidad de controlar nuestra vida, de tomar decisiones por nosotros. Pronto viviremos en una sociedad gobernada por máquinas. Sin embargo, los que construyen robots y programan ordenadores afirman que han diseñado sus obras para facilitarnos la vida e incluso para salvárnosla, por ejemplo en un incendio o en un campo de batalla. Se podría mandar un robot a un edificio en lugar de a un soldado. Sería muy útil. Por otro lado, no sería posible hoy en día que un robot decidiera cómo se debe tratar con unos terroristas. Helen Greiner colaboró en el diseño de este robot que se llama Packbot y que sin duda salvará muchas vidas. Esta máquina podría entrar en cualquier sitio y aguantarlo todo. Los Packbots se usan sobre todo para desactivar bombas en las carreteras. Los terroristas han sembrado Irak de miles de bombas, así que estas máquinas salvan vidas. El Packbot va donde los humanos no se atreven y realiza los 3 tipos de tareas para los que los diseñadores de robots lo han programado: las sucias, las aburridas y las peligrosas. El hermano mayor del Packbot es el Argator. Se trata de un vehículo que no necesita conductor y puede llevar suministros al campo de batalla o sacar de este a los heridos. Este prototipo de nombre clave Bear es un robot de extracción del campo de batalla y recuperación. Su función consiste en moverse por un campo de batalla y llevar literalmente a los soldados heridos a una zona segura. Los robots con usos militares necesitan las órdenes de un humano para realizar su labor. ¿Pero podría esto cambiar? ¿Llegará el día en que ignoren nuestras decisiones? Está claro que en este momento las controlamos nosotros. Pulsamos un botón y se ponen en marcha. Pero lo que se pretende diseñar es un sistema de defensa automático en el que el ser humano no participe. Sin embargo, si levantamos el dedo del botón o si quitamos el botón directamente, que es lo que se tiende a hacer, entonces será cuestión de tiempo que las máquinas se vuelvan contra nosotros. Kevin piensa que la programación avanzada de hoy en día, cuyo objetivo es que las máquinas cobren autonomía y sean capaces de tomar decisiones, crea máquinas imprevisibles, y es donde reside el peligro. Para demostrarlo, Kevin ha programado estos emotibots que tienen emociones y reacciones artificiales. Demuestran lo que nosotros llamaríamos ira cuando no pueden avanzar, satisfacción cuando tienen espacio y cansancio cuando se están quedando sin batería. Sabemos qué emoción van a sentir en cada uno de los casos porque están programados para ello. Lo que no sabemos es cómo reaccionarían si fueran capaces de tomar decisiones. ¿Se desconectaría un robot que estuviera cansado? ¿O como les pasa a los niños de 2 años, le daría un berrinche? Si programamos a las máquinas con cualidades humanas artificiales, podríamos acabar a merced de su humor. Cuando los robots se relacionan entre sí en un futuro y cuando aquellos destinados a usos militares sientan emociones, será muy difícil saber exactamente cómo van a reaccionar. Imaginemos que un robot que está cansado decidiera que su problema se resolvería si aumentara el consumo de energía. Podría conectarse al ordenador que controla la electricidad e interceptar el suministro para alimentar sus baterías. ¿Sería posible? Esto no parece un robot. De hecho, no existe en un lugar concreto, pero la mayoría de los alrededor de 1.000 millones de ordenadores que hay en el mundo están conectados a ella. Es el sistema más grande y posiblemente el más inteligente que ha construido el hombre. Lo llamamos Internet y los humanos lo controlamos. Cada vez que navegamos por la red, compramos en un supermercado, pagamos con tarjetas de crédito o hacemos cualquiera de las miles de cosas que funcionan gracias a un ordenador, nos estamos conectando a esta red de máquinas y no somos los únicos.
Muchas de las máquinas que existen actualmente se conectan a Internet en algún momento, para descargarse actualizaciones de programas o buscar información que necesitan para operar. Las máquinas se descargan instrucciones que les damos los humanos para que aumente su capacidad de ayudarnos, pero Internet podría utilizarse de formas mucho más siniestras. Imaginemos que nuestras útiles máquinas recibieran una orden que no consideraran buena para nosotros. Las máquinas son igual de buenas o malas que aquellos que las controlan. A muchos de nosotros nos ha entrado un virus en el ordenador. Los virus son programas destructivos que se esconden en las redes para dañar y crear problemas a nuestros ordenadores. Las consecuencias de hasta el más sencillo de los virus pueden ser catastróficas. Pueden borrar tus archivos o acceder a información personal. Imaginemos que un destructivo virus fuera capaz de hacerse más fuerte a través de Internet, que lo hubieran programado para encontrar y controlar los ordenadores más potentes del mundo, los que gestionan los hospitales, los servicios de emergencia, los gobiernos y las finanzas. ¿Qué pasaría si les ordenara que se apagaran? Si nos dejara sin luz un rato, no sería un gran peligro. Pero si nos privara de electricidad durante semanas, el efecto en nuestras reservas de comida, medicinas, petróleo y en nuestras finanzas sería terrible. Nos estaría privando también de aquello que necesita nuestra sociedad para funcionar. Se generaría el caos. Si estuvieran en manos de un operador humano malvado, las máquinas podrían quitarnos las cosas que más necesitamos. Si esto sucediera, ¿seríamos capaces de vencerlas? Los humanos ya llevamos 100.000 años en la Tierra. Nuestro aspecto no ha variado demasiado y aún no comprendemos bien cómo funciona la inteligencia humana, pero comprendemos aún menos la inteligencia artificial. Mientras unos vaticinan que las máquinas acabarán dominando el mundo, otros pocos aducen que inevitablemente la conexión entre máquinas y humanos seguirá aumentando. En este laboratorio del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Chris Carr está investigando los secretos del movimiento humano para poder diseñar exoesqueletos u otros accesorios corporales externos que aumentarán en gran medida nuestras capacidades físicas. A largo plazo creo que podría ser de gran ayuda. El desarrollo de los exoesqueletos se ha dirigido sobre todo a las aplicaciones militares, por ejemplo, a ayudar a un soldado a llevar pesadas cargas. No obstante, estos trajes de superhéroe no solo tendrían un uso militar. Este exoesqueleto que se está probando en Japón permitirá a los parapléjicos y tetrapléjicos moverse libremente con ayuda de una máquina. Independientemente de su propósito, estas extensiones mecánicas podrían usarse para perfeccionar al ser humano, pero los exoesqueletos no son más que la punta del iceberg tecnológico en lo que se refiere a la mejora del ser humano. Pongamos por caso este traje protector que se está desarrollando en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Puede que llegue el día en que los humanos puedan vestirse con una piel inteligente, capaz de proteger al que la lleva en los entornos más hostiles. Esto sería de gran utilidad para soldados y exploradores. Aquí estamos aprendiendo a copiar la piel con tecnología, con los materiales avanzados con los que contamos hoy en día. Podemos perfeccionar la piel para protegerla del calor, para aumentar su sensibilidad al tacto. Podríamos mejorarla de muchas maneras. En el Centro de Actualización de Cyborgs no solo te ofrecen pieles mecánicas intercambiables o implantes de microchips. La biotecnología y la modificación genética se han apuntado a la carrera. Así, en lugar de enviar a luchar soldados delgados y sin fuerzas, podríamos enviarlos delgados, pero bien alimentados. Porque la nutrición y el desgaste de calorías son un gran problema para los soldados que entran en combate, especialmente para las fuerzas especiales. Consumen una enorme cantidad de calorías, pero no pueden llevar encima tanta comida. Por esta razón, los biotecnólogos están investigando para conseguir un desencadenante genético o incluso una pastilla que les permita quemar la grasa corporal como deseen.
Las formas de nutrirse son limitadas. Una de ellas es comer, pero todos tenemos una fuente de energía en nuestro cuerpo, la grasa. Normalmente no podemos utilizar dicha fuente de energía a no ser que nos dejemos morir de hambre. Esto no es nada agradable, y si es posible queremos evitarlo. El kit de la cuestión es el siguiente. Imagina que pudieras alterar el mecanismo que controla el consumo de grasa almacenada y obtener energía de esa fuente. Así no sería necesario transportar comida. Sería maravilloso. Muchos expertos están de acuerdo en que es cuestión de tiempo que empecemos a mejorar el ser humano añadiéndole máquinas. Las dudas que nos surgen son: ¿cuánto tiempo y qué significará este cambio para la especie humana? Dentro de no muchos años, nuestro hijo llegará a casa del colegio llorando, porque no podrá competir con sus compañeros, que son más inteligentes, más guapos, más hábiles y más atléticos que él. Y van a ir a una universidad mejor porque sus padres les han comprado actualizaciones y tú no. La cuestión es, ¿qué vas a hacer ese día? En los próximos 20 años, quizá te veas obligado a decidir si quieres que tu hijo se convierta en un cyborg o si prefieres arriesgarte a que lo excluyan. Y si estuvieras a favor de las mejoras, ¿qué elegirías? Hay muchas cosas que son propias del ser humano porque nuestro cerebro tiene muchos recursos. Podemos pensar sobre las cosas, imaginar, plantearnos hipótesis. Otra parte de nuestro cerebro, y probablemente esto es lo que nos diferencia de los animales, se encarga de vigilar cómo piensas y dice: vaya, ha tardado 5 minutos en llegar a esta conclusión y no es correcta. ¿Por qué lo ha hecho? A lo mejor ha prestado atención a lo que no debía. Estas cualidades son innatas en nosotros y de momento no existe ninguna máquina capaz de competir con Mozart o con Einstein. ¿No pueden imaginar? Entonces, ¿qué nos ofrece la tecnología? En mi opinión, la gente se irá transformando gradualmente y reemplazará su cerebro por piezas mecánicas más perfectas hasta convertirse en otra cosa. ¿Dispondremos de microprocesadores que nos permitirán pensar como seres humanos pero realizar cálculos avanzados como un ordenador? ¿Nos instalarán chips de memoria que nos permitirán almacenar grandes cantidades de información y tenerlas siempre accesibles? ¿Podremos aprender un idioma nuevo en unos segundos? ¿Nos encaminamos hacia un mundo en el que apenas nos reconoceremos? Es un proceso sorprendente, seductor. Parece que no está pasando nada y de repente se produce una revolución. Ray Kurzweil no augura el mundo dominado por las máquinas que imagina Kevin Warwick, sino la coexistencia pacífica del hombre y la máquina. Imagina la importancia que tiene toda esta información tecnológica para nuestros ordenadores y nuestro conocimiento de la biología. Multiplícala por 1000 millones y te harás una idea bastante aproximada de cómo será el mundo dentro de 25 años. Entonces, nuestro cerebro dispondrá de una copia de seguridad. Un sistema que nos permitirá descargar en una máquina la información que almacenamos y acceder cuando quisiéramos a ella. También llegará un momento en el que podremos copiar nuestros archivos mentales. Si nos remontamos varias décadas, quiero decir que las mentes de las personas son sorprendentes. Si nos remontamos 100 años, nos damos cuenta de que hemos vivido todo este tiempo sin almacenar la información más importante que tenemos, la de nuestro cerebro. No se nos pasa por la cabeza no guardar los documentos importantes en los que estamos trabajando. Sin embargo, la información que almacenamos en el cerebro y que tan valiosa es porque contiene nuestra personalidad, nuestras habilidades, nuestras ideas y nuestros recuerdos, no la grabamos. Dentro de unos años deberíamos ser capaces de hacerlo, de grabarla y de recuperarla si, por ejemplo, nos atropella un camión. Quizá incluso seamos capaces de utilizar estos artilugios neuronales para comunicarnos.
Con los implantes cerebrales lograremos la comunicación telegráfica entre cerebros. Después, no pasará mucho tiempo hasta que consigamos comunicarnos telefónicamente entre cerebros. Y poco después, a través del pensamiento, transmitiremos ideas, conceptos y recuerdos a los demás. Todas estas cosas no son más que señales electroquímicas que almacena nuestro cerebro, y es lo que transmitiremos en el futuro. Nuestra mente tendrá la llave de la inmortalidad, pero quizá también la tenga nuestro cuerpo. La biotecnología y la modificación genética podrían incrementar y mucho la esperanza de vida, pero también podrían mejorar nuestra salud y nuestra condición física. Las medicinas podrían agudizar la memoria y los sentidos. Ya existen unos robots biotecnológicos microscópicos que tendrán gran importancia en el futuro. Los nanorobots. Imaginemos que se pudieran fabricar unos robots tan diminutos que se pudieran inyectar millones de ellos en el cuerpo. Imaginemos que se pudieran programar para que localizaran las células cancerígenas y las devoraran. Esto supondría un gran avance para la salud, para la esperanza de vida. Lo revolucionaría todo. Los nanorobots podrían incluso sustituir a las células humanas dañadas, por ejemplo, a los glóbulos rojos. Ya se ha diseñado un glóbulo rojo robótico que es 100 veces más eficaz que el humano. Si reemplazaras el 10% de tus glóbulos rojos por su equivalente robótico, podrías correr al máximo rendimiento durante 15 minutos sin tomar una bocanada de aire. Sin embargo, por muchos beneficios que aportaran estos nanorobots, su sola existencia podría provocar la extinción de la humanidad. Para crear un nanorobot hay que fabricar un robot diminuto. Después habría que programarlo para que creara un segundo robot. De este modo, tendrías 2, 4, 8, 16, 32 y así sucesivamente. Esto está muy bien siempre y cuando sepas cómo apagarlos. Algunos científicos advierten que esto equivaldría a crear un supervirus. Estos nanorobots capaces de replicarse podrían dominar el planeta. Es lo que llaman perspectiva infernal. La previsión más optimista de la perspectiva infernal nos dice que acabaríamos con el ser humano en 25 años. La más pesimista afirma que borraríamos todo rastro de vida de la faz de la Tierra en ese mismo plazo. Tanto si se hace realidad la predicción de Kevin Warwick y las máquinas nos dominan, como si unas células robóticas invaden el mundo y lo destruyen, queda claro que las tecnologías que estamos desarrollando podrían ser peligrosas. ¿Qué hacemos ahora? ¿Seguimos adelante con la esperanza de que todo salga bien? ¿O es el momento de decir, esto está bien, pero tampoco hay que pasarse? Eso no es realista. El progreso es intrínseco al ser humano. Debemos avanzar y aunque nos paremos 2 segundos a respirar, seguiremos haciéndolo. Mañana aparecerá alguien que dirá, mirad, he inventado este nuevo aparato que va a cambiar todo. Seguiremos avanzando. Por primera vez en la historia de la humanidad, el futuro de nuestro planeta y de nuestra especie está en nuestras manos. Podemos decidir perfeccionarnos ante la amenaza de un futuro dominado por máquinas casi humanas o porque pensamos que es un paso natural más en la evolución de la humanidad. Pero en todo caso, se plantea una pregunta. ¿Quién podrá permitírselo? Uno de los panoramas más terroríficos que podríamos vivir en el futuro es que hubiera más de una clase de seres humanos en la Tierra. Hace mucho tiempo que no habitan el planeta varias clases de seres humanos a la vez. ¿Las diferencias entre pobres y ricos generarían una subespecie humana? Podría existir un tipo de ser humano al que llamaríamos mejorado, que incluiría a las personas que apoyaran estos cambios y tuvieran dinero para hacérselos. Por otro lado, habría un segundo tipo al que llamaríamos natural, que incluiría a aquellos que tendrían acceso a la tecnología pero que la rechazarían, del mismo modo que los vegetarianos rechazan comer carne. El tercer tipo englobaría al resto, es decir, a las personas que no tendrían acceso a esta tecnología y que por tanto envidiarían y despreciarían a los que la tienen.
Los que pudieran o quisieran perfeccionarse podrían vivir poco menos que en el paraíso terrenal. Los neohumanos se comunicarán usando la mente. Quizá hasta puedan transmitirse bloques de memoria. Por todo ello, la educación será algo muy distinto. No habrá que ir al colegio, ni a la universidad. No tendrás más que enchufarte a Internet y descargarte lo que te interese. Nos comunicaremos por telepatía. Podremos pensar en muchas dimensiones. Aprenderemos idiomas en un instante. Controlaremos nuestro peso sin problemas. Y se doblará nuestra esperanza de vida. Aún no sabemos si estos cambios igualarán a los seres humanos o si engendrarán diferencias aún mayores entre ellos. Pero sí sabemos cómo será la tecnología que pronto formará parte de nuestra vida. ¿Seremos entonces más o menos humanos?